Sorpréndete con esta receta. Las empanadas son uno de los productos más nobles para empezar a vender. Son deliciosas, rápidas, económicas, fáciles de preparar y fáciles de vender. Aquí te dejo los ingredientes. Esta masa es muy fácil y se hace con muy poquitos ingredientes. Empieza poniendo la harina. Esta es harina de trigo común, es la de todo uso. Y también vamos a poner aquí la manteca. Esta es manteca vegetal, también la conocen en otros lados como vegetalina. Sigue así la receta, te lo juro que te va a encantar. Esta receta la puedes hacer a mano porque es una receta así casera, pero si quieres también para más rápido puedes usar una batidora. Empiezas a batir a velocidad bajita. Vas a batir más o menos unos 2 minutos hasta que tú veas que se ven así bien integrados estos dos ingredientes y ahora vamos a agregar aquí el azúcar. Sigues mezclando así hasta que todo se integre, se va a ir formando así como un arenado y ahora vamos a agregar el líquido. Yo ya tengo una receta de empanadas aquí en el canal que te sugiero mucho que veas porque ahí te di muchísimos tips que estoy segura que te van a servir. Te voy a dejar esta receta justo aquí y también te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del video. Y en esa ocasión usamos Coca-Cola para hacer la receta y muchas personas me preguntaron cómo podían sustituirla y yo les había contado que había hecho otras recetas, entonces en esta ocasión, aunque no lo creas, vamos a usar cerveza. La vamos a ir integrando poco a poco. Yo la he hecho siempre con este tipo de cerveza que es clara y puede ser cerveza ligera o cerveza normal. Y ya que hayas puesto la última parte de la cerveza, vas a notar que te empieza a costar un poco más de trabajo integrar la masa, eso es normal, se empieza a poner pesada. Y ahora sí, paras tu batidora y vas a terminar de compactarla a mano. Y esto es muy fácil, o sea, la masa ya está prácticamente hecha, solo tienes que irla compactando, amasando así un poquito con las manos. Y ahora voy a terminar de amasar sobre la mesa, entonces voy recogiendo un poco. Pero antes quiero contarte que a veces ustedes me preguntan que dónde voy comprando, por ejemplo, este tipo de cositas, artículos para mi cocina, algunos moldes, envases, etcétera. Y generalmente, o sea, cuando compro en línea siempre les voy diciendo, pero justo ahora que compré esta, me acabo de encontrar una página en línea donde venden muchísimos artículos de decoración de cocina, decoración de tu hogar, de repostería y se las quiero recomendar. Por ejemplo, yo acabo de comprar todas estas cosas para mi cocina y aquí para repostería en la aplicación de Temu. Es una tienda inmensa, vas a encontrar millones de productos. Es esta aplicación que se llama Temu, de verdad te la recomiendo mucho porque aparte, si descargas la aplicación, ahí vas a ver que siempre tienen cupones, o sea, a veces hay rebajas o descuentos hasta del 90, del 50%. Hay muchas cosas que de verdad, por ejemplo, que son de muy buena calidad. Yo tenía mucho tiempo queriendo una jarrita así como esta. Estos vasitos que he visto en todos lados, bueno, pues yo me los pedí por ahí y hay muchas cosas como por ejemplo estos envases que son los que vamos a usar el día de hoy, pues me gustó mucho porque son de muy buena calidad, o sea, viene aquí plastificado en esta parte de aquí. Y se me hicieron buenísimos para nosotros que nos dedicamos a hacer postres y que muchas veces ustedes me dicen, ¿dónde compraste tal cajita? Pues muchas cosas yo las compro aquí en tiendas locales, pero esta aplicación hace envíos no nada más a México, hace envíos a todo el mundo. Puedes pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito y por ejemplo, este paquete que yo compré, si no mal recuerdo, vienen 50 piezas y originalmente costaba 572 pesos, pero yo con un descuento lo tomé en 382 pesos, así que está buenísimo, o sea, para que explores ahí un poquito la aplicación. La verdad me gustó mucho que los productos son de muy buena calidad, que los envíos son rápidos, o sea, la verdad a mí me llegó en menos de 2 semanas, entonces, bueno, pues ahí puedes estar revisando la aplicación. Te voy a dejar los enlaces en la descripción del video porque siempre me preguntan y muchas veces ahí está la información, entonces para que la revises, de verdad te lo recomiendo mucho. Yo me pedí muchas más cosas, pero pues no me cabían todas aquí, pero la buena noticia es que contacté con Temu y te conseguí un código del 30% de descuentos. El código te lo voy a dejar aquí, también te lo dejo en la descripción y la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea,
sea, tú puedes ver la calidad de los artículos, tienen envíos gratis, pero si algo no te gusta, o sea, si tú te pides algo y no te gustó, tienes hasta 90 días para hacer tu devolución completamente gratis. Entonces, pues ahí te dejo el dato por si quieres probar, porque a veces me van preguntando dónde compro las cositas, que, ay, ¿dónde compraste ese vaso? Bueno, pues ahí te lo dejo, y para que también aproveches y me sigas por mis redes sociales, porque siempre les voy contando todo este tipo de cosas. Algunos artículos ni los había abierto porque me estaba esperando a este video, pero la verdad es que, por ejemplo, este tipo de moldes, o sea, son de muy buena calidad, son iguales a los que encuentras aquí en las tiendas de repostería. Y lo que sí había abierto, por ejemplo, eran estos vasos o también estas cajitas, porque fue lo que más me gustó. Cada cajita de estas, o sea, ya después de hacer la cuenta, salen 7.50 pesos mexicanos. O sea, según la aplicación donde la descargues, te va a aparecer en tu moneda. Y de verdad, o sea, son artículos que me gustaron mucho, o sea, que ya tenía ganas de comprar y que me gustó mucho, que son de súper buena calidad. Y ya te estaré compartiendo, o sea, todos los detalles, así, todos los artículos por mis historias en redes sociales, y también ahí les voy a dejar el código. Es un muy buen descuento, o sea, es un 30% de descuento. Entonces, si quieres usarlo, yo sé que a muchos les va a servir esta información porque siempre me andan preguntando, y pues es una tienda en línea, te llega hasta tu domicilio. Y también les voy a dejar, o sea, los códigos por si quieres usarlos tú o si los quieres compartir con alguien. Pero bueno, ya, espero que esta información les haya gustado, que les guste mucho la aplicación, y voy a ir recogiendo para seguir con el video. Ahora sí, ya que tienes súper limpia la superficie, vas a terminar de amasar tu masa más o menos de 5 a 10 minutos. Y así de bonita es como luce tu masa después de haberla amasado por 10 minutos. Déjala reposar también unos 5 minutos antes de empezar a extender. Aquí la mía ya reposó y ahora la voy a partir por la mitad para que sea más fácil. Yo la voy extendiendo usando este tipo de rodillos que es nivelador, y el grosor que estoy usando es de 2 milímetros, así garantizas que todas te quedan del mismo tamaño. Y la otra opción es que puedes hacer bolitas, pesarlas todas del mismo tamaño y usar un aplanador como ese de las tortillas. Y la verdad es que a mí me gusta más este método porque creo que así te quedan todas parejitas. Ahora, para cortarlas voy a usar este tipo de aro de repostería. Este mide 11 centímetros y extendí la masa con un grosor de 2 milímetros. Con esta medida salen 26 empanaditas. Y el resto de la masa lo reservas, ese ahorita lo vas a volver a extender. Ya que las tienes así extendidas, este es el momento para rellenarlas. En esta ocasión yo las voy a rellenar con esta mermelada de piña. Esta es una mermelada horneable, puedes usar una mermelada casera. Sin embargo, yo te recomiendo que si vas a vender tus empanadas, uses una mermelada industrial, que de estas que son especiales para hornear, porque además de que ahorras tiempo, porque ya vienen así preparadas, listas para usar, también te ayuda a ahorrar costos, ya que son más económicas y tus empanadas te van a durar más tiempo con este tipo de mermeladas que si usas una mermelada casera. Además, también tiene un sabor muy rico y es más fácil que vayas haciendo más empanadas. Voy a empezar a poner aquí el relleno y si te fijas, este está muy consistente. Y al ser un relleno tan consistente, soporta mejor el horneado y eso evita que haga que se te derramen. Pero si tú las quieres hacer para tu casa o quieres usar otro tipo de rellenos, no encuentras estas mermeladas, por eso es bien importante que veas el otro video que te compartí el año pasado, porque te doy muchos tips de cómo hacerlas así con una mermelada casera y otro relleno que también está de dicho. No hay que poner demasiado relleno y para cerrarlas es aquí directamente, la envuelves de esta forma y ahorita vas a hacer un repulgue. Así se le dice a esta forma de cerrarlas y le vas aplanando un poquito. Entonces tomas una parte, presionas y pellizcas. Así es muy fácil, quedan muy bonitas y no necesitas ninguna maquinita especial para cerrarlas o tampoco es necesario que uses un tenedor. Y ahora las pones en una charola con un tapete para hornear. A mí me gusta más usar este doblez para que no se derramen, creo que me funciona mejor, pero también algo importante es que no las debes de rellenar demasiado para evitar eso, que se derrame. Y ya que las tienes todas listas, ahora sí las voy a poner aquí en mi charola. Las puedes poner juntas ya que no crecen ni se expanden como las galletas. Y para que tengan ese toque doradito por encima, hay que barnizarlas con una mezcla de huevo y leche. Yo usé un huevo pequeño y una cucharada de leche. Lo mezclas bien y ya puedes aplicarlo sobre las empanadas.
Y ahora sí, las vas a llevar a un horno que debe estar precalentado al menos 15 minutos antes a 180 grados centígrados. Hornea hasta que se vean ligeramente doradas por encima. En mi horno tardaron aproximadamente 35 minutos. Y recuerda que el tiempo de horneado puede variar dependiendo de tu horno y de la posición en la que pongas la charola. Por ejemplo, en mi horno tardaron 35 minutos aproximadamente, pero puede ser un poco menos. La ventaja es que puedes abrir y cerrar el horno para verificar. Igual que con las galletas, yo te recomiendo que hagas una prueba con un par de empanadas y así directo en tu horno para que tengas ya bien el control de cuánto dura. Y mira, esta es una opción si quieres así hacerlas diferentes, destacar de la competencia o simplemente si tienes más tiempo y quieres hacerlas así en casa con tus hijos. Vas a tomar un aro más pequeño y por cada empanadita vas a cortar 2 círculos. Pones el primero así sobre la charola, pones el relleno que vayas a usar y con el segundo lo tapas así como si fuera un ravioli. Y con el mismo cortador le vas a cortar así un poquito de la orilla para darle la forma ovalada como de una piña. Para que no se vayan a abrir, le vas a ir haciendo unas marcas que aparte nos van a servir para darle la forma de la piña. Son un poquito profundas, pero sin llegar a cortar. Haces las líneas así cruzadas como un rombo para darle el efecto así como de una piña y igual las vas a barnizar y las llevas a hornear. Y mira, para decorar estas, yo corté una ramita de romero que tenía, ya la lavé y todo, y la voy a poner así recién salida del horno para que se pueda encajar. Ay, me gustó mucho, sí quedó así con forma de una piñita y este es como una opción diferente, así si quieres hacer un regalito especial o también para hacerlo así en casa con niños, yo creo que es una idea bonita y aparte pues ya te comes la empanadita de piña. Y mira, ya las estoy poniendo aquí en sus cajitas. Recuerda que tienen que estar ya bien frías antes de que las vayas a empaquetar. A mí me gustó muchísimo cómo se ven. Ya nada más les pones una etiquetita para que se vea así bonito. Si quieres, puedes ponerle los datos así con tu logo. Y se me ocurrió que estas de piña, por ejemplo, si estás dando así puras empanadas de piña aquí, pues puedes ponerla así para que se distinga que estas son empanadas de piña. Y también las puedes poner en bolsitas, pero la verdad es que yo creo que este tipo de cajitas o de empaquetado llama mucho la atención y resalta muchísimo tu producto. Entonces, dime qué otra cosa se te ocurriría poner en estas cajitas. Me encanta este producto porque es perfecto, o sea, las empanadas son perfectas para iniciar un negocio. Son un producto muy noble, la verdad, las puedes hacer dulces o saladas. Aquí en México, además de las mermeladas o de hacerlas de cajeta o dulce de leche, también las hacemos con guisado, por ejemplo, de champiñones. Y aquí hacemos mucho empanadas de mole. Son unas que a mí me gustan, son de mis favoritas, la verdad. Dime en tu país si has probado algunas empanadas saladas, la verdad no sé si eso sea también de otros países. Pero bueno, son perfectas para iniciar un negocio. Son además deliciosas. Estas empanadas son adictivas. Te va a gustar mucho la masa. También la otra variación que hicimos con refresco, esa masa también está buenísima y a pesar de que es dulce, o sea, también se puede combinar perfecto con ingredientes así con algún guisado o rellenos salados. Y otra cosa es que también en aquel video te di diferentes opciones de cómo puedes presentarlas para vender. O sea, esto ya es como más bonito, tal vez para llevar a vender a una cafetería o a una oficina, así que quieren un empaque bonito. Pero puedes, o sea, simplemente así sencillo, ponerlas dentro de una bolsita. Aquí lo importante es que son deliciosas. Y si tú ya te estás dedicando a vender empanadas o quieres dedicarte ya más formal como a hacerlo en plan así negocio, pues sí te recomiendo que uses productos que te ayudan, por ejemplo, a agilizar tus procesos como las mermeladas que son horneables, que ya sabes que no se derraman, que tienen muy buena resistencia. Es más, voy a partir una para que veas cómo se ve por dentro. Y es que además de que se ven deliciosas y huelen deliciosas y están deliciosas, la ventaja de usar este tipo de mermeladas es que la mermelada
se conserva suave aún después del horneado. Es por eso que te recomiendo que uses este tipo de productos si te quieres dedicar ya de una forma más profesional. Y otra ventaja también que tienen las empanadas es que se hacen súper rápido, o sea que además de fáciles, llevan pocos ingredientes y el proceso es muy rápido, o sea, enseguida ya de que las haces las puedes hornear, a diferencia, por ejemplo, de las galletas, que hay que esperar a que enfríe la masa, etcétera. Y la verdad a mí me encantó esta piñita, o sea, dime si la harías así con tu familia, si la harías para regalar o si de plano no te gustó, también déjame en los comentarios. Y si haces esta receta o cualquier otra del canal, puedes enviarme tu foto a través de mis redes sociales, te las voy a poner por aquí. Y no te olvides que me ayudas mucho cada vez que le das like, que compartes el video o que dejas algún comentario. Y también gracias a todos los miembros de mi canal, aquí les voy a poner sus nombres. Y si esta receta te gusta, no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.